Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Seguimos nuestro camino hacia la fiesta de Halloween y seguimos repasando estos diferentes géneros del terror que nos han acompañado desde las salas de cine. Uno de los monstruos más terroríficos y explotados de la historia del cine, además, especialmente en los últimos años, han sido los zombies. Y es que los muertos vivientes han conseguido atemorizar y estremecer a gran parte del público desde su primera aparición en la gran pantalla en el año 1932 en la película White Zombie, dirigida por Victor Halperin. Esta película se convertiría en el punto de partida del género, presentando a los zombies en un concepto de vudú y magia negra muy alejado de los no muertos que conocemos hoy. En los años 40 y en los 50, el género de los zombies se centró en un componente psicológico. Películas como Anduve con un zombie, I Walked with a Zombie del año 43, empezaron a explotar temas más profundos, utilizando a los zombies como un símbolo de la opresión y de la pérdida de control. Pero hasta el año 1968 no se produciría el gran cambio en el cine de no muertos, y este sucedería con la maravillosa La Noche de los Muertos Vivientes, dirigida por George A. Romero. Una película con un presupuesto muy limitado que fue rodada en su mayoría en una pequeña granja de Pensilvania y en la que se utilizó a voluntarios para que dieran vida a esta horda de no muertos. La historia se centraría en un grupo de personas que quedan atrapadas en una granja mientras una horda de zombies comienza a asediar el lugar. Esto va a llevar a tensiones y conflictos entre los personajes sin que realmente sepan ni por qué está ocurriendo ni cómo han podido llegar a esta situación. George Romero reinvertó el concepto de zombies al alejarlo de la narrativa del vudú y transformarlos en caníbales que representan una amenaza inminente para la humanidad. Este enfoque se apartó de todo lo que se había hecho antes en el cine, estableciendo a los zombies como una metáfora del miedo social, especialmente en un contexto de agitación civil y cambios sociales como sucedía al final de los años 60. La película abordaba temas como el racismo, el miedo a lo desconocido o la desconfianza en las instituciones gubernamentales. Este sitio parece bastante seguro. Aquí estaremos bien un buen rato. Quizás además el aspecto más destacado de La Noche de los Muertos Vivientes fuera su comentario social. El elegir a un protagonista afroamericano, Ben, interpretado por Dwayne Jones, fue algo innovador para la época y ofreció una perspectiva única sobre las tensiones raciales de los años 60. El final de la película, que presenta una serie de giros oscuros, también refleja una crítica a la ineficacia de la sociedad y a los sistemas, al fallo de los sistemas en momentos de crisis. Visualmente, además, la película destacó por su atmósfera inquietante y por el uso de efectos especiales prácticos, aunque el maquillaje y los efectos utilizados en esa película eran rudimentarios comparado con la tecnología actual. Llegaron a crear una sensación de horror visceral. La sangre y la descomposición eran algo muy inusual en el cine de esa época y contribuyó a que se forjara una auténtica reputación como clásico de culto. De hecho, sería esta película no solo la que redefinió a los zombies, sino una obra maestra que sentó las bases para todas las películas de zombies que vinieron después. Y fueron muchas. Ya en los años 70 y en los años 80 el cine de zombies se volvió mucho más gráfico y violento. Películas como El Amanecer de los Muertos del año 78 del propio George A. Romero continuaron con su legado, añadiendo otras críticas sociales como era en ese caso al consumismo. Mientras tanto, además, el género se empezó a popularizar en el cine internacional, sobre todo con las producciones italianas como El Zombie de Lucio Fulci. Y así durante esos 80 empezó a establecerse una serie de reglas en las películas de zombies que cada vez se convertían en más gore y más viscerales. Pero cuando estaba empezando a producirse un cierto estancamiento en estas películas de zombie, revivió gracias a un giro en el que se combinó terror y comedia, demostrando que los zombies también podrían ser divertidos. Pero esto es otro rollo. Después de la producción de La Noche de los Muertos Vivientes,
George A. Romero y John Russo, sus creadores, se enfrentaron a diferencias creativas que afectaron al rumbo que tomarían sus futuras secuelas. Ambos habían colaborado en la creación de un clásico del terror, pero sus visiones para las siguientes entregas del mundo zombie divergían drásticamente. Romero quería seguir explorando el horror con un enfoque serio y social, lo cual llevaría a la creación de su serie de películas que se inició con la ya mencionada El Amanecer de los Muertos en el año 78 y posteriormente El Día de los Muertos en el año 85. Estas películas mantenían el tono sombrío y el subtexto social que había caracterizado a la película original, pero por otra parte Russo quería un enfoque mucho más comercial y mucho más accesible para el público general. Como resultado de la separación, Russo consiguió los derechos sobre el término muerto viviente para poder utilizarlos en futuros proyectos. Esto permitió que George Romero siguiera haciendo películas sobre zombies, pero en las que siempre iba a tratar de evitar el uso de la expresión muerto viviente. Aunque es cierto que fue Romero quien continuó esta narrativa y estilo que caracterizó a la primera película. En el año 1977 John Russo escribió la novela Return of the Living Dead, El regreso de los muertos vivientes, que pretendía ser una secuela directa de La noche de los muertos vivientes. En esta novela el apocalipsis zombie queda demostrado que es el resultado de las acciones de una agencia gubernamental que accidentalmente ha liberado una toxina. Sin embargo, la novela de Russo no tenía esa crítica social que Romero había establecido en sus películas. Russo quería centrarse en la acción, quería centrarse en el entretenimiento y Romero quería seguir optando por la psicología y la crítica social. En un primer momento, el proyecto de adaptación cinematográfica de la novela de Russo no estaba destinado a ser una comedia ni mucho menos. Originalmente iba a ser Tobe Hooper, el aclamado director de La Matanza de Texas, y puede ser, según vimos la semana pasada, que de Poltergeist, era el que estaba destinado a dirigir El regreso de los muertos vivientes con un enfoque más serio y muy alineado con el tono del libro de Russo. Sin embargo, Tobe Hooper se retiró del proyecto entrando en él Dan O'Bannon, un guionista conocido por su trabajo en la película Alien, que se involucraría y que cambiaría radicalmente la dirección de esta película. O'Bannon rechazó gran parte del guión original que adaptaba la novela de Russo y creó una historia completamente nueva que mezclaba el terror y la comedia de una manera en la que no se había visto hasta ese momento. Esto fue una decisión muy audaz, ya que en ese momento todas las películas de zombies que habían aparecido eran predominantemente muy serias. O'Bannon introdujo elementos cómicos que satirizaban al subgénero, cambiando así las expectativas que el público tenía con el tono de este tipo de películas. Su enfoque ligero y su estilo irreverente no solo fueron una diferenciación para el regreso de los muertos vivientes, sino que además abrió un camino completo para un subgénero de comedia de zombies. ¿Viste la película La noche de los muertos vivientes? Sí, esa en la que los cadáveres se comen a las personas, ¿no? Claro, ¿qué pasa con ella? ¿Sabías que esa película está basada en un caso real? Una de las decisiones más notables de Dan O'Bannon fue cambiar las reglas sobre cómo se debía matar a un zombie. Mientras que en las películas de Romero los zombies podían ser detenidos destruyendo su cerebro, los zombies del regreso de los muertos vivientes eran prácticamente indestructibles, lo cual le daba un plus humorístico y de desesperación a la narrativa. Además, sería en la historia de O'Bannon donde por primera vez se introdujo el icónico concepto de que los zombies buscan cerebros, algo que se convirtió en un elemento muy popular tanto de los zombies como de la cultura popular. ¿Por qué coméis personas? No personas, cerebros. A pesar de que la colaboración inicial entre John Russo y Dan O'Bannon parecía muy fructífera, pronto surgieron conflictos sobre el tono de la película. John Russo no estaba completamente satisfecho con la visión cómica de O'Bannon, ya que desviaba por completo esta narrativa que Russo había imaginado. Sin embargo, este cambio resultó finalmente ser un acierto, ya que Return of the Living Dead, El regreso de los muertos vivientes, estrenada en el año 1985, se convirtió en un éxito de culto y dio aires nuevos a todo el género de no muertos. El conflicto fue significativo
significativo porque reflejó las tensiones entre los dos enfoques principales del género zombie: el horror social de George A. Romero y el horror cómico de O'Bannon. Romero se estaba esforzando demasiado en las implicaciones filosóficas y sociopolíticas de un apocalipsis zombie. O'Bannon utilizó el género para la mera diversión, para la exageración, y creó algo completamente diferente. Fue O'Bannon quien reescribió completamente toda la idea original de John Russo, que había sido concebida como una secuela directa seria de La Noche de los Muertos Vivientes, y aportó un enfoque más cómico y satírico que fusionaba el horror y el humor de una manera única. El tono subversivo fue una apuesta arriesgada, ya que pocas películas de terror de la época combinaban esos elementos, pero fue fundamental para diferenciar el Retorno de los Muertos Vivientes de cualquiera de las películas de Romero. Además, O'Bannon introdujo otros conceptos frescos en lo que era el lore de los zombies. En lugar de ser unos simples muertos vivientes, los zombies de esta película hablaban, razonaban y solo podían ser destruidos mediante la completa incineración, lo cual les hacía mucho más difíciles de eliminar que los tradicionales zombies a los cuales podías matar con un disparo en la cabeza. Al habla, me recibe en cambio. Por favor, agente. Envíen más enfermeros. El presupuesto del que dispusieron para el Retorno de los Muertos Vivientes fue bastante modesto, rondando los 4 millones de dólares. A pesar de la baja inversión en comparación con otras producciones de terror de los años 80, el equipo creativo logró optimizar los recursos disponibles. Dan O'Bannon, como director, tuvo que recurrir a soluciones ingeniosas para sacar el máximo rendimiento de los limitados recursos, sin que por ello se viera afectada ni la calidad visual ni los efectos especiales de la película. De hecho, uno de los mayores desafíos que tuvo esta producción fue el conseguir esos efectos de alta calidad con un presupuesto ajustado. Esto involucró el uso de técnicas de efectos prácticos, de animatrónica y de maquillaje para dar vida a los zombies. William Stout, el diseñador de producción, y Tony Garner, el responsable de maquillaje, trabajaron juntos para crear algunos de los zombies más memorables de la historia del cine. Por ejemplo, el zombie conocido como Tarman fue un logro destacado por su diseño y por sus movimientos fluidos que le daban un aspecto único y terrorífico. El casting fue una mezcla de actores experimentados y nuevos talentos. Entre los principales miembros del reparto estaban Clu Gulager como Bart, James Karen como Frank, Don Calfa como Ernie y una joven Linnea Quigley, cuyo personaje Trash tuvo una de las escenas más icónicas y atrevidas del film, un striptease total en un cementerio que se ha convertido ya en parte de la historia del cine de terror. Sería con un montón de viejos a mi alrededor que empezarán a morderme y a comerme viva. El reparto, aunque no fuera de alto perfil, logró una química innegable que contribuyó a esa atmósfera caótica y cómica de la película. La mezcla de veteranos y jóvenes creó una dinámica entretenida que le dio profundidad a los personajes y equilibró los momentos de comedia con los momentos de terror. Dadas las limitaciones presupuestarias, la mayor parte del rodaje del Regreso a los Muertos Vivientes se realizó en localizaciones baratas de Los Ángeles. La mayoría de la acción va a transcurrir en un almacén y en un cementerio que fueron diseñados para maximizar la atmósfera claustrofóbica y siniestra de la película. El diseñador de producción, William Stout, fue fundamental para crear una estética que equilibraba el horror con la comedia. Stout era muy conocido por su trabajo como ilustrador y su atención a los detalles fue crucial para dar a esta película ese ambiente punk y desolado que la caracteriza. El cementerio que aparece en la película, aunque sea uno de los elementos más destacados y recordados, no fue un cementerio real, fue construido en set para parecer decadente y aterrador, contribuyendo a la atmósfera oscura que iba a ser la perfecta oposición a los elementos cómicos del film. Una de las mayores fortalezas de la producción del Regreso a los Muertos Vivientes fueron sus efectos prácticos. A pesar del limitado presupuesto, el equipo de efectos especiales liderado por Tony Garner logró crear algunos de los zombies más icónicos del cine.
Casi todos ellos, o al menos los que tienen presencia importante dentro de la trama, fueron creados con una combinación de animatrónica y maquillaje y se han convertido en uno de los personajes más recordados y más imitados en el cine de terror moderno. Debajo de los movimientos fluidos de Tarman se encontraba un actor, Alan Trautman, que era quien, basándose en su tremenda formación como mimo, era capaz de darle esa personalidad al personaje. De hecho, este diseño de los zombies fue fundamental para diferenciarlo de otras películas del género. A diferencia de los zombies de Romero, que eran lentos y torpes, los zombies del Regreso de los Muertos Vivientes eran rápidos, hablaban y podía razonar. Por fin comprendo algo. Lo único que me puede salvar de este sufrimiento. ¿Qué, Freddy? ¿Qué? ¡Cerebro! Sí, no fueron los zombies de Zack Snyder los primeros zombies rápidos. Esto hacía que fueran mucho más temibles y añadía un toque de humor negro, dado que los personajes no podían derrotarlos fácilmente. Otra de las escenas de efectos especiales emblemática es la disección del cadáver de la mujer zombie en la morgue, donde los efectos animatrónicos y de maquillaje le dan una veracidad impresionante al personaje. Esta secuencia fue muy elogiada por su realismo y por la calidad de los efectos, que verdaderamente estaban adelantados a su época. El parámetro que se le había dado al creador de los zombies, a William Mams, era que debían ser unos personajes que fueran capaces de dar miedo, pero que a su vez pudieran participar en situaciones cómicas sin perder en ningún momento su esencia. Además, otro de los elementos claves para la identidad de esta película fue su banda sonora. O'Bannon decidió utilizar música punk rock para complementar un tono rebelde y caótico que quería dar a la película. Aparecen temas de bandas como The Cramps, T-Soul, 45 Graves, The Damned, lo cual no solo estableció una atmósfera propia para esta película, sino que conectó mucho con la audiencia joven de los años 80. Esta decisión de vincular el cine de zombies con la música punk fue muy innovadora, dado que hasta ese momento la mayoría de las películas de zombies utilizaban partituras convencionales. Además, esta elección convirtió al Regreso de los Muertos Vivientes en un producto único que no solo es recordado por su narrativa, sino también por su banda sonora. ¿El qué? Dios mío. ¿Qué es eso? Parece gente gritando. Saca las camillas, yo voy a avisar por radio. Además, el rodaje tuvo algunos momentos muy tensos entre el director y los actores. Según algunas fuentes, Dan O'Bannon era un perfeccionista que llegaba a ser tremendamente exigente. Sin embargo, todos los actores coincidieron en que el ambiente general fue bastante divertido debido al tono que le estaban dando a la película. Hay que reconocer que la producción de El Regreso de los Muertos Vivientes fue un logro considerable, teniendo en cuenta sus limitaciones de presupuesto y los riesgos creativos que tomó Dan O'Bannon fusionando terror y comedia. El uso de efectos prácticos, el diseño de producción y la banda sonora hizo que la película se convirtiera inmediatamente en un clásico de culto. Fue un éxito de crítica y de taquilla, recaudó $14.200.000 solo en los Estados Unidos, 3 veces lo que había costado. Además, la película cuenta con una calificación del 91% de aprobación en Rotten Tomatoes, con un 80% de aprobación por parte del público. En IMDb tiene una nota un poquito más baja, tiene solo un 7,3 sobre 10, pero la mayoría de los críticos coincidieron en que El Regreso de los Muertos Vivientes era una visión gamberra del género zombie con una buena dosis de clichés ochenteros al consumo de carne. La película fue nominada a 4 premios Saturn, entre ellos el de Mejor Película de Terror, Mejor Actor para James Karen, Mejor Director y Mejor Maquillaje. Roger Ebert le dio 3 de 4 estrellas, diciendo que la película era como una especie de máquina de sensaciones que había sido realizada con los ingredientes adicionales, donde no importaba nada si tenía estilo, pero
era tremendamente divertida. Algo parecido a la opinión de Stephen Holden en el New York Times, que dijo que era una mordaz comedia gamberra, que no era la película de terror definitiva que pretendía ser, pero que era tremendamente divertida. La mayoría de los críticos iban en esa línea, decían que la película no tenía un gran argumento, no tenía una gran forma, pero que estos chistes truculentos hacían que se pasara en un suspiro. Todo el que viene aquí acaba igual. Envíen más policías. Lógicamente, tras el éxito de la primera película, la Orion, o la Orión, como la llamábamos aquí normalmente, decidió que debería capitalizar esta popularidad de la película de culto y que debía producir una secuela. Sin embargo, no contó con Dan O'Bannon para esta producción. Esto hizo que hubiera grandísimas diferencias entre la primera y la segunda parte, tanto en la forma de dirigirla como en el tono conseguido. En lugar de O'Bannon se optó por contratar al director Ken Wiederhorn. Ken Wiederhorn era conocido por la dirección de películas de bajo presupuesto, como había sido por ejemplo Shockwaves, y su enfoque para Return of the Living Dead Part 2, conocida aquí como La divertida Noche de los Zombies, fue mucho más ligero y dirigido sobre todo a una audiencia más joven. La productora había visto la posibilidad de conseguir dinero y no iba a dejarla pasar. Wiederhorn declaró que él no era un fanático de las películas de zombie, que él tomó esta película como un auténtico encargo y que por ello varió completamente el tono de la secuela. En esta segunda parte vamos a tener un argumento mucho más familiar. La trama va a seguir a un grupo de adolescentes que accidentalmente van a liberar el gas tóxico del ejército que vuelve a los muertos a la vida, por descubrir un barril militar perdido. Realmente Jesse está siendo perseguido pues por unos abusones que le van tras él y encontrarán este barril. El gas se va a filtrar a un cementerio cercano, lo cual va a provocar que los cadáveres se levanten como zombies hambrientos de cerebros. Mientras los zombies causan estragos en un pequeño suburbio, los protagonistas, que serán Jesse, su hermana Lucy y su amigo Tom, se van a ver obligados a unir fuerzas con un grupo variopinto de personajes que incluirá a soldados y a médicos para detener esta plaga antes que se extienda. Lógicamente en este caso se va a dar un mayor enfoque al momento cómico y absurdo y mantendrá el humor que ya tenía su predecesora. En La divertida Noche de los Zombies, el principal cambio que vamos a notar es un enfoque hacia una comedia todavía más exagerada. Se disminuyeron mucho los elementos de terror, que perdió ese equilibrio que había tenido en la primera parte. Fue mucho más hacia la comedia slapsticks, incluso tiene un montón de chistes infantiles, y esto desconcertó bastante a los seguidores de la película original. En lugar de referencias punk y una crítica social subyacente con personajes verdaderamente pintorescos, la secuela tomó un tono mucho más desenfadado. Los zombies seguían buscando cerebro, pero de una manera mucho más humorística, con escenas cómicas que la alejaban completamente del terror de la original. Tuvo un presupuesto algo mayor que la predecesora, lo cual le convirtió en una producción más ambiciosa. Sin embargo, se enfrentó a varios desafíos durante su producción. Wiederhorn intentó mantener algunos elementos comunes con la primera entrega. Trajo de nuevo a los actores James Karen y Tom Matthews, aunque en esta ocasión van a interpretar a personajes completamente diferentes. Además, le costó encontrar el tono adecuado. Mientras que el guión de Wiederhorn se centraba principalmente en el humor, algunos de los integrantes del equipo, sobre todo de los integrantes de la parte técnica, de los diseñadores de efectos especiales, querían recuperar esa parte de terror de la primera parte, y esto hizo que tuviera un tono inconsistente. Además, esta decisión de hacer que los zombies fueran más cómicos se llevó muchísimas críticas por parte de los fanáticos más puristas. ¡Es una mala bruja! ¡Saca esto de aquí, por favor!
Al igual que en la primera película, La divertida noche de los zombies tuvo un gran trabajo de efectos prácticos, en este caso dirigido por el experimentado técnico de maquillajes Doug Beswick. Este creó zombies realmente más elaborados y grotescos que en la primera parte, aunque realmente querían que fueran visualmente impactantes, pero no buscaban necesariamente que fueran aterradores. Pero si es Harvey, Harvey Kramer, Harvey, ¿no te acuerdas de mí? Harvey, no fue culpa mía, nos quedamos sin sangre del tipo cero. De hecho, tenemos una secuencia que corre en paralelo a la de la primera película. Vamos a tener también un zombie en descomposición saliendo de un barril de gas tóxico, similar a la escena de Tarman de la primera película. Sin embargo, en esta ocasión el zombie es mucho más caricaturesco, lo cual rebaja el tono a la secuela. La parte adolescente de la trama con Susan Snyder y con Dana Ashbrook, que luego se haría muy popular con la película Twin Peaks, también hacen una actuación mucho más desenfadada y mucho más cercana a la típica película de problemas adolescentes, a las típicas comedias estudiantiles y no al tono que se dio en la primera película. Además, también se produjo un cambio radical en la banda sonora de La divertida noche de los zombies. Mientras que la primera película estaba llena de música punk, la secuela utilizó un enfoque mucho más convencional, utilizando música de orquesta muy alineada con otras comedias de terror típicas del momento. Todos los cambios al final fueron parte de un esfuerzo de los productores por hacer una película accesible a una audiencia general con una calificación que permitiera el acceso a menores sin acompañar, en lugar de buscar un público más adulto, muy de nicho, como había hecho la primera parte. Cuando se estrenó, La divertida noche de los zombies no tuvo el mismo impacto que su predecesora. Recaudó más de 9 millones de dólares en taquilla, lo cual la hizo moderadamente rentable, pero sin embargo no logró conectar con la audiencia del mismo modo que lo había hecho la primera película. Los críticos tampoco terminaron muy contentos con esta película. De hecho, decían que no había conseguido de ninguna manera ese equilibrio entre terror y comedia que sí había conseguido la película de Dan O'Bannon. En Rotten Tomatoes la película tiene un 5% de aprobación por parte de la crítica, lo cual espero que sea un error porque tampoco es tan mala, y un 44% por parte del público. En IMDb la película tiene un 5,7 sobre 10 por parte de la audiencia. Y es que el público que esperaba una secuela más alineada con la película de O'Bannon quedó completamente decepcionado. Esto hizo que la película no llegara al estatus de culto que llegó la original. Sin embargo, hay que reconocer que en el mercado del videoclub, por lo menos en el entorno en el que yo me movía, esta película se hizo tremendamente popular entre chavales que en aquella época pues iríamos al colegio, que nos lo pasamos pipa con estos zombies simpáticos. Sin embargo, con el paso del tiempo la crítica ha reevaluado esta obra y ha empezado a pensar que es una obra de entretenimiento ligero, que es inferior a su predecesora, pero que mantiene un nivel bastante simpático dentro de una comedia de terror. ¿La epidemia? Esto no es una epidemia, son muertos. Bueno, en fin, no están muertos del todo, son como muertos vivientes. Cuando ustedes los dejan creyendo que están muertos, en realidad no lo están. A pesar de esta recepción mixta, a pesar de estos errores y problemas, la franquicia no terminó. En el año 1993 se produjo la película Return of the Living Dead 3, dirigida por Brian Yuzna y conocida en muchísimos países, entre ellos en España, como Mortal Zombie. En esta película se volvieron a tratar de ir hacia el terror, se volvieron a ir hacia los elementos trágicos y románticos de los zombies, y de hecho tuvo una mejor recepción que la segunda parte y se consideró como una especie de redención para la saga. Cuando la bala le entró en el cráneo, ¿el muerto sentiría algo? Julie. Y el grito, ¿recuerdas aquel horrible grito? Procuro no recordarlo. Debe de ser horrible estar muerto. Julie. Tras el fracaso crítico de La divertida noche de los zombies en el año 88, los productores le querían dar un nuevo rumbo a la saga. La Orion permitió que Brian Yuzna, que en ese momento había hecho ya Society y Reanimator, tomara las riendas de la franquicia para revitalizarla. Yuzna además tenía en la cabeza algo muy claro: quería alejarse de la comedia simplona, de la comedia familiar de esta segunda parte, y quería volver a devolver la seriedad y el terror a la saga de los muertos vivientes.
A diferencia de las dos primeras entregas, Mortal Zombie se había concebido como una película de terror romántico, una especie de Romeo y Julieta pero con zombies. El enfoque de esta relación trágica entre los personajes principales le dio una dimensión emocional que era nueva para esta saga y unió elementos de horror corporal y elementos de romance, lo cual la hizo destacar en este cine de terror de los primeros años 90. Lo que sí es curioso es que Brian Yuzna, un experto en manejar presupuestos limitados, contó con un presupuesto mucho más bajo que el de las dos primeras películas. Se estima que el monto total del presupuesto no llegó a los 2 millones de dólares. A pesar de estas restricciones, Yuzna y su equipo consiguieron crear un producto impactante, utilizando para ello efectos prácticos y maquillaje, aunque casi sin el uso de animatrónicos como se había hecho extensivamente en las dos primeras partes. La película de nuevo fue filmada en Los Ángeles en localizaciones urbanas muy reducidas que realzaban la sensación de aislamiento y de tragedia. Dado que la trama se sitúa en bases militares y en zonas urbanas desoladas, el equipo de producción aprovechó al máximo localizaciones industriales, dándole así un tono decadente al film. En este caso, el diseñador de maquillaje fue Steve Johnson y fue clave en la creación de los aterradores efectos especiales, particularmente en el personaje central, en Julie, la protagonista de la película, la cual va a sufrir una transformación física durante el metraje. El trabajo de Johnson y su equipo en los efectos fue muy elogiado y fue uno de los aspectos más recordados de la producción. El guión de la película, escrito por John Penny, sigue la historia de Kurt Reynolds, interpretado por J. Trevor Edmond, y su novia Julie Walker, interpretada por Melinda Clarke. Cuando Julie muere en un accidente de motocicleta, Kurt utilizará el químico Trioxin 245, el nexo de unión con las dos entregas anteriores, la cual hace que los muertos resuciten para volver a traerla a la vida. Sin embargo, Julie va a volver a la vida como un zombie con una necesidad de infligirse dolor para controlar sus impulsos, con una necesidad por comer carne humana, y la trama se va a centrar básicamente en esa lucha interna de Julie y su relación trágica con Kurt, mientras ambos intentan escapar de los militares. El tema del amor trágico junto con la transformación física de Julie le dio a la película un enfoque mucho más adulto, mucho más psicológico que las anteriores. Vamos a ver durante la película cómo Julie se mutila, cómo utiliza objetos punzantes para infligirse dolor en el intento de controlar su naturaleza zombie, y vamos a ver cómo va teniendo una angustia emocional. Esto, unido a ese horror corporal que no había sido utilizado en la saga, fue visto como un elemento innovador para el cine de zombies. El trabajo de efectos especiales, sobre todo la transformación de Julie, fue fundamental. Se siguió utilizando efectos prácticos, aunque en ese momento ya se estaban empezando a emplear CGI en algunas películas, y fue básicamente por el bajo presupuesto del que disponían. Además, esta película, a diferencia de las anteriores, no tuvo una distribución amplia en cines. No fue un éxito de taquilla con un presupuesto de algo menos de 2 millones, recaudó 2,5 millones. Sin embargo, logró una base de fanáticos sólida. No se me ocurre por qué. Tuvo un éxito moderado en el cine casero, tampoco se me ocurre por qué. Y fue una película que logró alcanzar su audiencia y que la productora no perdiese dinero. La recepción crítica fue mixta en su estreno, hubo muchos tipos de opiniones, pero sin embargo con los años está considerada como una de las mejores películas de la saga. Algunos críticos valoraron mucho su enfoque mucho más adulto, mucho más serio, y valoraron sobre todo los efectos prácticos. Sin embargo, otros pensaban que se alejó completamente del tono irreverente de las dos primeras y que todo el sentido de la saga de los muertos vivientes, de esta saga de zombies divertidos, había quedado completamente olvidado. Eres el hijo del coronel Reynolds, ¿verdad? Lo creas o no, estás ante el sistema de armas del futuro. En Rotten Tomatoes la película tiene un 55% de valoración por parte de la crítica y un 40% por parte del público. En IMDb le va un poquito mejor y llega a un 5,9 sobre 10 de valoración.
Los fanáticos del terror, por otro lado, recibieron con los brazos abiertos el enfoque que Yuzna le había dado a la película. Apreciaron el intento de darle una historia de amor trágica a una película de zombies, el uso del maquillaje para el deterioro físico y emocional de los personajes, y fue muy elogiada, especialmente en circuitos de festivales de cine de terror. Marcó además un cambio muy significativo para la franquicia. La película se convirtió en una historia mucho más seria, se centró en el horror corporal y olvidó el tono cómico. Ha encontrado su lugar como clásico de culto, no se me ocurre por qué, y es especialmente apreciada por los fanáticos por la combinación de temas, por la combinación de romance, horror, efectos visuales que se atrevió a llevar a cabo. Y a pesar de que esta tibia recepción podría hacer pensar que la saga había acabado, no fue así. En el año 1998 se estrenó Return of the Living Dead 4, Necrópolis. Y esta sería una de las entregas menos destacadas de la saga. La producción fue realizada para televisión y se alejó del terror y la comedia que caracterizó a las entregas anteriores, dando la sensación de que lo único que intentaban los productores era aprovechar el nombre de una franquicia para intentar sacar algo de beneficio de una película menor. Todo equipo que conocen y diversos servicios y bienes que hacen su vida más segura, más saludable y más divertida. De hecho, la película fue producida por la Full Moon, una productora especialmente conocida por sus películas de bajo presupuesto. Se contrató al director Elori El Kayem, un director conocido por trabajo en cine de terror de serie B. Se contrató un pequeño grupo de actores desconocidos jóvenes norteamericanos y al siempre eficaz Peter Coyote para que hiciera un pequeño papelito, y tuvo un cambio radical en el desarrollo de la saga. La producción de Necrópolis se realizó con un presupuesto que se estimó en torno a $1 millón, lo cual afectó tanto a los efectos especiales como a la calidad de la cinematografía. Tenemos escenas que están rodadas con una iluminación penosa, tenemos cambios de luz de un plano a otro, tenemos escenas en las que se agrupa a los personajes como si fueran un retrato de familia. Obviamente una película que no pudo llegar ni mucho menos a los logros técnicos de las entregas anteriores. Se rodó en Rumanía principalmente, lo cual permitió reducir costos a los productores y lo cual permitió que para muchos de los papeles se contrataran actores de Europa del Este. Pero la sensación general es que es un producto con muchísima menos calidad que las anteriores. ¿Y por qué trabajas esta noche? Estoy tratando de ganar un poco más. Ya sabes, las vacaciones de Navidad. La Navidad me gusta. La trama del regreso de los muertos vivientes en Necrópolis va a girar en torno a un grupo de jóvenes que se enteran de que uno de sus amigos ha sido capturado por una organización militar secreta que hace experimentos con cadáveres recientes. Los jóvenes se van a infiltrar de una manera completamente inverosímil en el laboratorio en el que hacen experimentos con zombies y según van adentrándose pues van a encontrarse con un horror inimaginable y tendrán que luchar por su supervivencia. Yo tengo que reconocer que esta parte no la había visto, la vi hace un par de días y he visto películas pornográficas de los años 70 con mejor iluminación y en los que los actores eran tremendamente más creíbles. A pesar de la recepción negativa, se generó una secuela de esta película llamada El regreso de los muertos vivientes, Rave to the Grave, estrenada en el año 2005 con el mismo reparto de la anterior parte, bueno, con los que sobrevivieron de la anterior parte. La secuela aquí sí ha intentado volver al origen, intentó mezclar terror y comedia, lleva la saga de los zombies a un entorno de las fiestas rave y del entorno universitario que intenta volver un poquito al origen de la franquicia, pero realmente se consideró por todo el mundo que era solamente un intento de rescatar algo que ya había perdido su destino. De nuevo el director era Elori El Kayem y con un guión de David McMahon. Querían ofrecer una historia más entretenida y alineada con las originales. Se optó por un estilo más ligero, se metió música rave, comedia, cultura juvenil, música electrónica, queriendo atraer a una audiencia más joven y moderna. Se volvió a tener $1 millón de presupuesto y en esta ocasión se alejaron de Rumanía para rodar en
Bulgaria. La producción se rodó en un tiempo de rodaje récord y con una fecha específica de entrega, lo cual tampoco ayudó a que su calidad fuera muy buena. Se utilizó CGI en algunas secuencias, pero en este caso sí se utilizó algo de efectos prácticos que fueron lo poco alabado de este telefilm. En este caso, los supervivientes de la primera parte descubrirán que el Trioxin 345 está siendo utilizado como droga en una fiesta rave y deberán luchar contra sus compañeros de universidad para detener una invasión de zombies. El protagonista se convierte en el centro de la historia intentando salvar a sus amigos y tendremos de nuevo una breve aparición de Peter Coyote que le da la única mínima calidad que esta película tiene. La película está basada completamente en estereotipos de la cultura rave: el chico malo, el amante de la fiesta, el vendedor de droga, la chica dulce. Intentaban buscar un público joven, pero la falta de profundidad y la falta de desarrollo de los personajes impidió que ni siquiera este tipo de público se acercara. Se mezclaron efectos prácticos y efectos digitales, y los efectos de maquillaje fueron los únicos bien recibidos. Los de CGI se consideraron como malísimos, y además se pensó que no había ningún tipo de innovación en lo que se estaba presentando en pantalla a una franquicia que ya no tenía ningún tipo de chispa. La película tuvo un estreno muy limitado, tuvo un poco éxito salvo algunos pases televisivos, y aunque logró atraer a algunos fanáticos del género y ha conseguido que algunos pues la acabemos viendo, no es ni mucho menos lo que se necesitaría para revitalizar esta franquicia o para generar un cierto interés en que continuase. Su calificación en Rotten Tomatoes es similar a la anterior, un 16% por parte del público, y en IMDb igualmente un 3,3 sobre 10. La película no ha dejado de ser una curiosidad para quien ha seguido esta saga. Ha habido espectadores que con cierta buena voluntad han intentado encontrarle cierto valor a su enfoque ligero y a sus momentos de comedia, pero sin duda no está ni mucho menos a la altura de las entregas anteriores. Y desde luego no es para nada coherente con el impacto que la saga del regreso a los muertos vivientes logró en sus inicios. Y es que esta franquicia realmente estableció muchas de las reglas que se han convertido en estándar en el género de zombies. Combinó humor y horror, lo cual inspiró a multitud de películas posteriores. De hecho, la película que yo considero que mejor ha capturado esa esencia del regreso a los muertos vivientes fue Son of the Dead, conocida en España como Zombies Party, la película de Ed Wright del año 2004, parte de la trilogía del Corneto, en la cual sí vamos a ver esa mezcla de costumbrismo, terror, humor que caracterizó a las primeras entregas de esta saga. Y bueno, aunque las secuelas posteriores no han logrado ni de broma igualar el éxito crítico y comercial de la original, el regreso de los muertos vivientes sigue siendo un referente y un clásico de culto en la historia del cine de terror. Y bueno, a vosotros, ¿cuáles son vuestros zombies favoritos? ¿Los lentos, los infectados o los graciosos? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.